al comienzo me preguntaste qué consola era mi consola más antigua. Claro. Esta es la respuesta. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás, como han podido ver en título y miniatura, nos encontramos con nuestro amigo Ricky del Museo Gamer Perú. Un museo con una variedad de artículos gamer alucinante. Encantado de que la gente conozca el museo. Como te comenté, este es un museo privado, pero que nada, la gente que quiera luego ver el video, conocerlo, saber un poco más, con todo el gusto del mundo me escribe y yo se los enseño. Ahora toca ingresar. Por supuesto. Esta es la primera zona donde más o menos tengo las consolas más antiguas, que no están guardadas en caja con sus manuales, con todo, son las que están liberadas como para usarse, ¿no? Pero cuando las conseguiste, ¿las adquiriste con caja y todo? No necesariamente. Las de aquí difícil. Las he conseguido libres, las que he conseguido en caja sí las tengo guardadas en caja con su manual. Hay una sección de cajas, solo de cajas. Hay algunas consolas, por ejemplo como esta acá que dice ColecoVision, estaría dentro de las más antiguas, pero no necesariamente la más antigua. No, esta inclusive es semi-moderna, digamos, dentro de la colección que tengo, porque hay algunas que están de los años 70, ¿no? Son consolas que, digamos, son las primeras que se volvieron caseras y que en realidad eran unos cuadraditos, unas líneas en la pantalla y era todo lo que había. Claro. ¿No? ¿Cómo se cambiaban los juegos? Usando la perilla. No sé si recuerdan la pistola de Nintendo, la que mataba patitos. Claro, yo sí he jugado. Estas son las primeras, estas son las reales. Tenías que matar un cuadradito dentro de la pantalla, ¿no? ¿Por qué televisores antiguos? Por dos cosas. Uno, por la sensación, por ejemplo, los colores, si puedes ver aquí, no sé si en la cámara lo podrás ver bien, pero los colores que logras con las pantallas antiguas no es la misma que consigues con las pantallas nuevas. Ajá. Y los juegos de disparo, como por ejemplo eso, no funcionan de LCD para adelante. Esta es, digamos, la más clásica de todos los Ataris. Esta es la Atari 2600. Okay. Esta es la que más masiva llegó. Y esta es la versión original con el borde de madera y todo, ¿no? Sin embargo, aquí por ejemplo, aquí abajo tienes la misma con Atari 2600, pero que ya fue un poquito más moderna. Pero si vamos a ver Atari, por ejemplo, tienes esta de aquí, la XC, con los colores hermosos que tenía. Esta tenían todos los dispositivos. Tú acá le podías enchufar monitor, le podías enchufar mouse, le podías enchufar televisor, miles de cosas, ¿no? Y acá podías enchufar los joysticks. Una pregunta clave, Ricky, sería: cuando tú conseguiste las consolas, ¿las compraste operativas o tuviste que de repente contratar un técnico para que pudiera repararlas? El 85% de las consolas las conseguí operativas. ¡Wow! Sí, el otro 15%, igual cada cierto tiempo hay que hacerle un mantenimiento, claro, por el tema de la antigüedad, la memoria, sobre todo en estas de aquí, las Ataris. Mira, de Ataris tengo esta de aquí que es 7800, esta es la 2600, ¿no? El C7800 es un poco más moderna. Tenemos las de aquí, que acá hay una discusión porque algunos dicen que estos son más computadoras de casa que consolas, pero en realidad sí son consolas. Aquí está el cartucho para colocar los juegos. Esto lo que decían es que los juegos podían venir en cartucho, podían venir en disquete, como está aquí. Ya, claro. Los flexibles. Los flexibles, sí, flexibles. O podían venir los juegos también en cassette. En cassette. Sí. Y aquí había un videojuego. Y acá había un videojuego y tenías que hacer todo lo mismo que hacías, que era rebobinar y todo, como si lo podías copiar y todo. Este es un ropero. Enorme. Como te digo, toda súper operativa. Acá sí ya los cartuchos eran un poco diferentes. Esta es una 5200. 5200, que es más antigua que la 7800 de aquí. Una joyita. Una joyita, sí. ¿Cómo empezaste la colección? ¿Cómo así? ¿Hace cuántos años, más o menos? Hace unos 35 años, más o menos. Yo me divierto más con los juegos antiguos que con los modernos. Ha evolucionado mucho el tema de los gráficos, pero han perdido también mucho el tema de la jugabilidad. Claro. Yo, dentro de lo que es mis juegos preferidos, por ejemplo, existe uno a nivel de Atari, que es tenis. El algoritmo que han tenido que meterle con las dificultades de la época para tener la capacidad de llevar el jugar tenis a un nivel, o sea, todo el tema de la física y todo. Claro. Espectacular, y para mí es uno de los mejores juegos que existe. Todos los controles son originales. Todos los controles son originales, son de la época. Y cada uno, ¿no? Voy tratando de guardarlo según la... Estos son los que yo recuerdo. Esos son los de Super Nintendo, efectivamente. ¿No? Había la versión americana, la versión japonesa.
Acá tengo algunos todavía empaquetaditos. Estos son los del Nintendo, que son la versión anterior, que seguro también todos originales. Y los que seguramente tú recuerdas ya más son estos de la Claro, en realidad este es una réplica de este es inalámbrico, es de una versión moderna, ya que juegas inalámbricamente, pero digamos trataron de mantener la misma lógica, ¿no? Y todas siempre originales. Sí. Bueno, eso también creo que es uno de las bases del coleccionismo, ¿no? O sea, contar preferentemente con originales siempre que se pueda. Mira, yo en realidad siempre digo que uno tiene que coleccionar lo que le gusta. También existía, no solamente existe ahora la piratería, desde muchos años existía acá, que ahora te lo muestro, ya también la tengo. Si ves la Super Nintendo, el cartucho no está conectado directamente a la Super Nintendo. Claro. ¿Ya? Esto se llama la UFO. ¿Qué hacía la UFO? Mira la característica que tenía. Podías leer disquetes de los rígidos. Lo que podías hacer era copiar el cartucho en el disquete, le pedías prestado a tu amigo el cartucho, lo grababas acá y luego jugabas el juego desde el disquete nomás. Luego estas de aquí, por ejemplo, estas son de las más antiguas. Esta es mucho más antigua que esta, por ejemplo. Esta de acá, la Telstar Gemini, son estas las famosas Pong, que eran con las rayitas que subían y bajaban, que estaban aquí, ¿no? Y luego esta también era una Pong, la Telstar Marshall, ¿ok? Y disculpa por la consulta, ¿también está operativa? Sí, todas están operativas. Wow. No hay ninguna que no esté operativa. ¿Y cómo has hecho para en el tiempo ir nutriendo tu colección? ¿Internet? De todo. Sí, primero lo que yo iba comprando en mi infancia la fui guardando y la fui conservando, muchas de ellas inclusive en sus cajas. Que eso es algo que a veces no hacemos porque cada compramos en el momento, rompemos la caja, la botamos, no nos importa. Bueno, yo las guardé desde el comienzo. Y luego ya de dos formas, ¿no? Uno, buscando en internet ofertas, subastas, en eBay hay muchas subastas. Y lo otro fue cachineando por todo Lima. Yo tengo una consola que ahora te la voy a mostrar, que esa es mi consola más antigua. Y debe ser también una de las más baratas que pagué por ella. Fui a comprar otra consola, y era una persona que tenía muchas cosas antiguas en su casa. Y muy abajo encontré una cajita y que me llamó la atención y le digo, dice, no sé si funciona o no funciona. Ya sabes que dame 50 soles por la caja. La cogí en una, la traje y funcionaba. Excelente. Esa es una reliquia y esa es una de mis piezas más malvadas y más difíciles de encontrar. Esta es la Sega Genesis, la versión china. Ah, ok. Sí. Recuerdo la Sega. El azul. Si la cargas, si la puedes cargar, no pesa nada. Uy, como si no tuviese nada por dentro. Así es, o sea, seguramente debe tener la zona de la tarjeta para lectura y nada más. Pero es una versión que lee cartuchos originales y todo bien, ¿no? Esta es la Family Computer, que esta es la Nintendo NES en realidad. ¿Viste te acuerdas la Nintendo NES de Donkey Kong? Claro. Ya, esa es la versión americana. Esta es la versión japonesa, pero solo la parte blanca. ¿Ya? Lo que hicieron luego Nintendo es creó este suplemento a la consola que lo que te permite es, vamos a apagarla para que no se malogre, jugar con disquetes, pero disquetes de Nintendo original. En juegos debo tener unos 1500 más o menos. Lo tengo en caja original, que es una joya también. Debe ser uno de los juegos que tiene una de las portadas más bonitas de Nintendo y de uno de mis juegos preferidos también. Lo que lograron hacer con este juego era impresionante. En esta época los cartuchos tenían claramente una capacidad de espacio, ¿no? Claro. Entonces las consolas ya no soportaban más capacidad de juego. Entonces lo que hacían era metían dentro de los juegos adiciones a la consola para que tengan mayor memoria, mayor capacidad. A ver, en el mundo del coleccionismo hay las consolas, los cassettes y todo que son muy caros por temas de rareza, pero siempre en un tema de coleccionismo a mí me gusta mucho juegos que yo haya disfrutado, sobre todo en la infancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el Punch Out y esta es la versión de Punch Out con Mike Tyson, porque hubieron dos versiones, una sin Mike Tyson donde el rival era otro al final y la versión de Mike Tyson donde el casi imposible era ganarle a Mike Tyson, pero se le ganaba. Y en esa época los juegos estaban hechos para que tengan un tiempo de existencia mucho mayor. Claro. Ahora la gente juega 1 o 2 días y lo termina en los juegos o se aburre rápido. En esa época, primero era muy difícil conseguir juegos
Y segundo, los juegos estaban hechos con un nivel de dificultad tan alto. Mario nomás era difícil. Mario. Para que te dure Claro. meses o años podrías tenerlo y jugarlo muchas veces, ¿no? Dicho sea de paso, ¿todos los juegos los has llegado a pasar? No, ya quisiera. Me encantaría. No, bastante sí. Bastante sí. Ahora más que por un tema de tiempo no tengo el tiempo para poder jugarlos tanto. Pero no los he pasado todos. Bueno, para los que nos ven en otros países, pasar significa llegar hasta el final del juego. Correcto. El Contra, fue el que inició el género de disparos así de manera distinta. Y van saltando, dando vueltas en el aire. Exacto, y disparando. Y vas cambiando de armas. Eso fue de los primeros. Todo, ¿no? Mira, Battletoads también la tienen acá. Battletoads también en la versión japonesa, los Tiny Toons, Super Mario Bros. 3, hermoso juego. Acá hay algunos hacks de la época, el Street Fighter, pero en realidad el Street Fighter salió con el Super Nintendo. O sea, en realidad, para ser totalmente pegado a la regla, el Street Fighter 1 sí salió en Nintendo NES, es una cosa muy rara. Pero el que todo el mundo jugó y que todo el mundo usó fue el Street Fighter 2 de Super Nintendo, que es otra sección. Y bueno, tengo Star Wars edición plateada que es muy bonito. El Pac-Man en la versión Nintendo, porque la versión original sale en los arcades en realidad. Cada uno son cartuchos de juego distintos. Y esta es la TurboGrafx o la PC Engine. Esta de aquí, que es uno de mis juegos preferidos de esa consola, es esta consola de aquí. Y esta es la R-Type. Ahí está, pues, ahí está la tarjeta. Ajá, esta es la tarjeta que está funcionando. Aquí tengo una linda también, que la Sega CD, que esta tenía 3 particularidades. Uno, obviamente que leía los discos. Ahí está con un disco de Sonic CD. Ya el Sonic seguramente lo conocen la mayoría de personas. Lo otro que podías hacer era ponerle el cartucho aquí. Podías colocar el cartucho y jugar como si fuera una consola normal. Y lo tercero era que si querías le ponías pilas, te lo llevabas en el bolsillo y se convertía en Discman. Y podías llevarla y podías pasear con ella. Ahora pasamos a la segunda zona. Y acá tengo muchas cosas que contarte. Primero está la zona de acá de mis consolas portátiles o que tienen variedad de colores. Ya antes de las portátiles podemos ver los 4 colores que salieron de la Nintendo Wii. Claro. ¿Okay? Luego, esta es la Wii Mini que sacaron, no es una versión moderna, una versión de la época, pero sacaron como que un poco más pequeña. Luego, bueno, están las Game Boy, que todas están funcionando, he puesto algunas ahí para que puedas ver el funcionamiento. Están las micro Game Boy, que son las de aquí. ¿Ya? Que no sé cómo veían en esa pantallita, pero a colores y todo. Esta de aquí es la Neo Geo Pocket, perdón, que también es una bonita reliquia. Y por acá, bueno, están las Game Boy, que estas son las más antiguas. Estas son las más antiguas, como te digo, todas operativas ahí, funcionando. El Game Boy venía sin juegos, pero acá está con un cartucho de 36 juegos en uno. Acá están las PlayStation, que son las PSP. Las PSP. Luego tienen las Game Boy, que esta es una de mis consolas también preferidas. Mira, qué linda. Hermosa esta consola, la combinación de colores y todo hermoso para la época, pilas. Luego estas son, por ejemplo, unas versiones chinas, pero que a mí me gustan. Que tienen una particularidad. Viene con juegos incluidos, sí. Pero te dan la gracia de que tú puedas meter el cartucho y puedas jugar ahí. De manera portátil. De manera portátil, ¿no? Te la llevas, la caes más. Esta es carga y esta, si quieres, la conviertes también en una consola de mesa porque puedes poner HDMI. Increíble. Y la enchufas al televisor. Esta es un poco más antigua, que esta es la de Super Nintendo. Y le puedes poner aquí la consola de Super Nintendo. Esto es para los Segas, para el Sega. Que ahora vamos a hablar de los Segas. También le podías poner juegos, pero además traía juegos portátiles internos. Mi colección también de las Nintendo DS, que en realidad lo que varían son o el tamaño o el color. Estas son las verdaderas Max Plays. Qué ligeritas, ¿no? Sí. Sí, es que en realidad las hacían grandes para que se vean robustas, pero por dentro eran unas tarjetas, ¿no? Unas tarjetas que inclusive si las hicieran ahora las podían hacer con mucho, ¿no? Y esta es la misma, pero en la versión roja. La diferencia es que esta venía con los mandos pegados a la consola. Por ejemplo, no vienen acá ya juntos, no los podías cambiar. Esta es la Nintendo 3DS. Ya esta está en la edición de Mario, es una edición especial, ahí la tengo en cajita también. Ya, pero la particularidad de esta consola es que acá tienes un medidor de 3D.
Entonces, esta es la primera consola, por ejemplo, ahí tú la ves normal. Claro. Pero si le doy así, la ves en 3D sin necesidad de usar lentes. ¿Lo has visto? De esta no tenía el botoncito acá para convertirla en 3D, ¿no? Funciona todo bien, y con su lápiz y todo. No sé si se ve bien ahí con la pantalla, pero funciona y todo. Pero la de allá era la que te daba ese efecto 3D. Claro. Que después de un rato estabas mareado, pero... pero era feliz. pero era feliz. Ya lo que estás viendo ahorita es la colección de PlayStation, ¿no? Que parte desde la PlayStation 1 americana, japonesa, la versión Slim, la más pequeña, la versión Slim con pantalla, que ya te la traían para que semi sea portátil, te la puedes llevar y con la pantalla ahí. Tiene la PlayStation 2 americana, la PlayStation 2 japonesa, la PlayStation 2 Slim, que las empezaron, ahí es donde empezaron a sacar las versiones más pequeñas, ¿ok? Luego tienes la PlayStation 3, ¿ok? Aquí arriba está la PlayStation 3 en otra versión, ¿por qué? Porque este es un televisor exclusivo para juegos en 3D. Okay. Que sacaron estos son los lentes, ¿no? Que son del televisor en realidad. Claro. Pero los juegos empezaron a salir con este loguito de aquí. Ah, ok. Que era compatible, ¿no? Esa es una tecnología que ya murió. Es difícil encontrar ahora estas teles en 3D. Claro. Pero por eso lo tengo arriba conectado para poder jugar en 3D cuando quiera, ¿no? Y luego están las PlayStation 4, la PlayStation Slim, la Fat, ¿ok? Y la Pro, que ahí empezaron con el invento de las Pro, que te vendían una versión y para no sacar una nueva versión más, claro, te sacaban la versión Pro que tenía más memoria, más procesador y todo. Y la PlayStation 5, ¿no? Que también la tengo por ahí. Y allá tengo las Xbox, ¿no? La Xbox clásica, que es el diseño de esa Xbox clásica con el círculo verde en el centro es hermosa. La Xbox 360 y la Xbox One, que son las consolas que vinieron después. Todo el mundo te va a decir que desde aquí en adelante empieza Nintendo. Claro. Ya, esta es la Nintendo NES que conocen, la gran mayoría, versión americana. Esta es la Nintendo NES, que en realidad en Japón se llamaba Family Computer, que es de Nintendo. Ahí está, ¿no? Entonces, que son lo mismo. ¿Te acuerdas? Vimos hace un rato los cartuchos grandes, claro, los cartuchos chiquitos, ya, estos son. Luego viene la Super Nintendo versión americana y más atrás está la versión japonesa. Luego la Super Nintendo, la versión europea. Y atrás tenemos una mini de la versión japonesa. Luego viene la Nintendo 64, que esto ya es esto es años 87, este es año 90, este es año 96, la Nintendo 64. La GameCube es el año 2001. Viene con unos mini discos que entraban aquí, chiquititos, que ahora vemos juegos de eso. Luego está la Wii, que aparece en el año 2006. La Wii U, que aparece, esta es una de las consolas más exitosas. Sacaron su sucesora, la Wii U, y fue uno de los mayores fracasos. Apareció el 2012 y está la Nintendo Switch, que es la que tenemos ahora. Claro. Y ahora en junio sale la Switch 2, que ahora tengo que ver dónde le voy a hacer web mueble para que entre, porque no tengo espacio ya. Pero todo el mundo cree que esa es la colección de consolas. En realidad existe esta joyita de aquí. Está como si fuera recién sacada de su caja. ¿Ves la marca acá de Nintendo? Claro. No fue un éxito, para nada, pero fue la primera incursión de Nintendo en lo que respecta a consolas caseras, ¿no? Y aquí están los niveles de los juegos, ¿no? Entonces no sé si recordabas del Arkanoid, que era como una barrita que estaba abajo, disparaba, sí, y habían unas... claro, y acá tú ibas colocando los niveles. Bueno, está en japonés porque obviamente solo salió en Japón, no hubo versión americana de esto. Y como te digo, acá la tengo completita, la tengo con su fuente original de la época, que la tengo guardada. Y ahí está con todo. Está impecable. Y en la parte de abajo tienes lo que es Sega. Estamos hablando de años 80. La de aquí es la Sega Master System, que es un poco la que nació para competir con la Nintendo NES. Ya esto es año 83 más o menos. Y luego está la Sega Genesis, que la ves aquí. Cuando encuentras el nombre de Genesis es la versión americana. La que está atrás se llama Mega Drive, que es la misma pero en la versión japonesa. Esta en realidad es la Sega Genesis. Ya se desmonta de aquí. Y lo que hicieron es hacer un complemento para que se enganche ahí la Sega Genesis y ya puedas usarla con CD. Ah, ok. Ya, esta es una edición, es una plataforma. Claro. Y esto se saca y entra. Y eso se adquiría, digamos, por separado. Sí, claro, tú tenías esta y lo que hicieron para poder mejorarla, entre comillas, fue hacer esto. Pero también fue un fracaso porque no había una buena
una buena cartera de juegos, ¿no? O lo que hacían era le metían cinemática a los juegos, ¿no? Ponían videos y después jugabas el mismo juego. Claro. Entonces no tuvo mucho éxito. Luego salió la Sega Saturn, que fue una buena versión, no tuvo tanto éxito, pero digamos te permitía jugar con cartuchos, te permitía jugar con CD, ves ahí la dualidad, arriba está el cartucho, ¿no? Y abajo está el CD. Y la otra es la Sega Dreamcast, que es una de mis consolas preferidas, a pesar de que no la jugué en la época, pero esta, por ejemplo, tiene la particularidad de que ya venía con un modem instalado y te permitía jugar en línea. Lo que tengo aquí es pues, los cartuchos de la época, pero en sus cajas originales, todas son originales, y con sus manuales y con todo, ¿no? Este es el que le llamaban el Super Mario World 2, en realidad era Yoshi Island, con su manual original. ¿No? Todo y el manual original de la época, ¿no? Espectacular. Todo en japonés. Todo en japonés porque esta es la versión japonesa. Aquí incluyeron la versión del Mundo Perdido. ¿Te acuerdas que mostré el disquete hace un momento? Claro. Esta que está el logo del disquete que ahora te voy a mostrar. Y esta era la versión que juntaba el Mario Bros 1, 2, 3 americano y el 2 japonés también. La serigrafía, ¿cómo era? Hermosa. Sí. Eso que dices es algo muy importante. Ahora se ha perdido mucho el arte. Vamos a ver las cosas que se aprecian A veces yo me compro unos juegos para la colección por la portada. Este juego a mí me trae muchos recuerdos. No lo jugué por primera vez en Sega, lo jugué en computadora, pero ya después encontrarlo en Sega y jugarlo de manera original y todo con su manual de la época. Este sí es la versión americana, ¿no? Porque es la Sega Genesis. Ahí te iba como las patadas. Claro, te digo, el botón A para el puñete, el botón B para las patadas, el salto. Este no es fácil de conseguir. Está bien valorado también. Este sí lo tengo sin manual. Hay algunos que no le he podido conseguir todavía el manual. Hay una versión, el Street Fighter de la versión de Sega, que también es... Y este es el Special Champion Edition, que es una versión especial. Con Guile. Con Guile, exacto, pero en Sega Genesis, no en la versión de Super Nintendo. Ya luego entramos a la parte para mí más nostálgica, que es la del Super Nintendo. Esto es lo que ambicionaba tener. Yo siempre tuve retraso en esto. Cuando estaba de moda la Super Nintendo, tenía la Nintendo, que era la anterior. Cuando ya pasé de moda y era un poco más barata, compraba la Super Nintendo y siempre estaba un pasito atrás, pero las iba cuidando, ¿no? Y nada, acá tengo cosas muy bonitas, como te digo, temas de la Top Gear, que lo vimos puesto ahí. Tengo el 1, el 2, tengo las Tortugas Ninja, que esto también es algo que lo buscan mucho, ¿no? Está con su caja original. Y vamos a abrirla para que veas cómo venía en la época, todos los cuidados que se llevaban. Mira, está con su funda del cartucho para cuidar el cartucho para que no le entre el polvo. Claro, no había que estar soplando. Sí, que eso es un mito, ¿ah? Claro, en realidad había que pasarle un hisopo. Exacto. Con alcohol isopropílico. Claro, claro. Eso está todo el juego completito. Ese es el que juego yo. Yeah. Si está viendo el video, mi amigo el Coria tiene que acordarse. Él era el único en el barrio que tenía Super Nintendo. Ah, ¿sí? Sí. Y está inclusive con su póster de Super Nintendo de la época, ¿no? Super Street Fighter 2 también. Original de la época con sus manuales. En esa época también había piratería y a alguien se le ocurrió hacer la versión Street Fighter 3, que en realidad es la versión 2, y era una versión, como ves, es antigua, es la caja de la época, pero ya desde esa época los hackeaban. ¿Este era pirata? Este era pirata. Sí. Yo lo he visto. Claro, no, tú lo que debes haber visto es la versión, el 2, que tenía la misma imagen, todo idéntico. Este arte lo he visto. ¿Igualito? Igualito. Ah, ya, ok. Ahorita te voy a mostrar el verdadero, el 2. Acá hay cosas muy bonitas. Está el Mario Bros original, el Mario Bros 1. Ah, mira, con el matapatos que le decían, el Duck Hunt. Luego tenemos el Tetris. También Tetris en versión de Nintendo. Luego está el Battle Chess, que es Battle Chess, que en su época era revolucionario porque en realidad era un juego de ajedrez, pero cuando matabas a alguien apareció una cinemática donde asesinabas de verdad a la pieza, y esa era la gracia del juego, esa era la única diferencia, ¿no? En esa época la gente compraba los juegos no tanto por lo de adentro, sino por lo que les presentabas aquí.
¿Ya? Es igual que las películas de VHS cuando ibas al videoclub, que vi Claro, justo tu video de... donde hablan de eso y en la vieja .p que fueron, ¿sí? Y acá hay mucha arte, ¿no? El juego como cartucho original. Pero el juego no era como lo ves acá. Así era el juego. El juego era así. El juego era así. Mira, esto era lo que te ofrecían. Ajá. Y esto era lo que ibas a jugar. Exactamente. ¿Qué tal? Este vino con un catálogo adicional adentro donde estaba la muestra de los juegos. Por ejemplo, el Pelesoccer me vino con esta muestra. Y era como una revista de Atari donde cada página es un juego diferente, ¿no? Entonces, para que te animes, mira el bowling de la época, que también lo tengo por ahí. Te ponían esto, pero finalmente jugabas el fútbol. Y acá era como un catálogo de juegos, ¿no? Yo te he mostrado toda la cronología de Sega acá, pero no te mostré una que en realidad era una consola para niños. Y los cartuchos venían así, mira. ¿Ya? Parecían de la caja de colores de la época. Sí, exactamente. Y es más, pero cuando lo abrías, con lo que te encontrabas era con un libro en realidad. Esto era una consola. Mira, ahí está la entrada del cartucho. Tú metías el cartucho así y lo que ibas haciendo es, si abrías la página 1, te aparecía un juego. Claro. Si volteabas la página, la 2, te aparecía otro juego. Este era otro juego. Claro. Él era capaz de interpretar en qué página estabas del libro. Perdón, o sea, tú movías acá y acá cambiaba. Y cambiaba, eran como minijuegos, como los minijuegos del Mario Party, claro. ¿sí? Pero para poder cambiar el juego, cambiabas de página. Para cerrar esta sección, bueno, arriba hay unos juegos de Nintendo 64, pero para cerrar bien con broche de oro, a ver si me dices si conocen esto. A ver. No hay forma. Es más, yo lo veo en la calle y no. Bueno, de repente un modem de internet. Ahora que tú que caminas bastante, de repente claro, ahora que veas cosas de videojuegos vas a entender un poco más qué son. Esto de acá era lo que nos permitía en su momento a las arcades, estas máquinas grandes, los pinballs, poder tener diferentes juegos. ¿Qué pasaba? Al comienzo las arcades tú querías comprar un arcade y tenías que comprar el arcade, por ejemplo, de Pac-Man. Claro. Y toda la tarjeta era en sí el juego Pac-Man. Claro. Si tú querías otro arcade tenías que cambiar todo. Todo, comprar una nueva caja, digamos. Exactamente. Entonces lo que hicieron, el primer concepto de cartucho fue crearon la placa, que son las MBS, y lo que hacían era simplemente metías dentro de... Y renovabas el juego. Cambiabas el juego. Entonces ya tenías la misma máquina, simplemente cambiar el juego. Y acá, perdón, yo te iba a decir, ¿y cómo sabes qué juego es cuál? En este caso le ponen, bueno, así venía, ¿no? Estos eran los que jugaban ahí. El 98 en realidad para mí es el mejor. Mira cómo venían los juegos. Se daban mucho trabajo de preparar el arte. Y venía con su... Ese es póker. ¿No? Sí, un póker y blackjack. Eso era todo lo que podía jugar ahí. La Intellivision está fuera, entre mis consolas antiguas, ¿no? Acá tengo un par que son sueltos, pero bueno, estos son así. Acá sí he sido muy puntual en escoger los juegos. Y por ejemplo es el Mario 3 que vimos. Claro. Pero la versión japonesa, igual, completita, ¿no? La tengo selladita para que no se me malogre. Es difícil encontrarla en las condiciones en las que lo encuentres, ¿no? Con el manual aquí. Acá. Ahí está su manual de Mario. Mucho cuidado que este está... Y ahí está. Hermosas las gráficas, los dibujos, la forma que te explican cada Mario. Y ahora que tenemos las apps, lo pones encima y puedes darle lectura a todo. Así es. Cierto. Ahora puedes entender todo, exactamente. Todo. En esa época o aprendías japonés o simplemente empezabas a descubrir jugando. Te pasabas horas jugando hasta encontrarlo, ¿no? Te hablaba del Mario 2, que los americanos decían que es muy difícil, y bueno, también sacaron su versión japonesa del Mario americano. Por ejemplo, tenemos los juegos de Sega de CD, ¿no? De consola. Venían con esto para que se protejan, ¿no? De los golpes. Esto de acá en realidad son, como ven, parecen cartuchos antiguos, pero en realidad estos son los llamados Everdrive. Lo que pasa es que la emulación entró mucho, entonces tú ahora puedes jugar Mario Bros en una computadora y todo bien porque ya se emuló, ¿no? Porque es muy fácil de emularlo. Pero la sensación del juego nunca es el mismo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron algo para cubrir eso. ¿Qué es eso? Crearon el cartucho. Y el cartucho lo que tiene, si puedes ver aquí, tiene una micro SD metida. Lo que hace es que dentro de esa micro SD tiene grabado todos los juegos. Pero no los juegas de la micro SD. Lo que hace es copiar todo ese programa al cartucho. Entonces
Cuando tú escoges el juego y lo copias, lo que haces es tener tu juego en este cartucho. Ok. Luego escoges otro, vuelve a hacer lo mismo. Y la sensación de juego es exactamente la misma. Los tiempos, el delay y todo, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta es la de Super Nintendo japonés, esta es la de Sega. También está igual. en una tarjeta. Acá es una tarjeta SD. Ajá. Esta es la de Nintendo 64. Y esta es la de Super Nintendo. No, acá en PlayStation 1 hay cosas muy bonitas. Me imagino que las has jugado. El Tekken. Tekken, claro. Tekken, pero en por arcade ejemplo. más que todo. En arcade, pero viene en PlayStation 3, está original con sus libros, todo. El Tekken 2 creo que está por aquí está el Tekken 2. El Twister Metal, que es un juegazo. Es un juegazo, desde la portada. Luego está, bueno, la Wii, que es una consola que a mí me encanta. Y esta consola es para mí la que hizo que se abra un poco Nintendo del resto. ¿Por qué? Porque se dedicó a hacer juegos donde la jugabilidad era más importante que los gráficos. Okay. Y no empoderó su consola con tanto gráfico. Se abrió de PlayStation y de Xbox y se dedicó a hacer juegos muy jugables. Esto de acá son las cajas de las consolas, pero con consolas adentro. Pues este cuadro acá es la sección Nintendo. La Nintendo, está la Super Nintendo en su caja original, está la Super Nintendo japonesa, la Nintendo 64, esta es la Nintendo 64 japonesa, y aquí está la Nintendo 64 americana. Luego está la Wii negra, la Wii blanca y la Wii Mini roja, que la vimos hace un ratito por allá. Bueno, está la Family Computer, que era la que te mencionaba, te la tengo duplicada. Por aquí está todo lo que es PlayStation, desde las PlayStation verde, roja, que iban teniendo algunas mejoras, las versiones japonesas, la PlayStation 1 Mini, la PlayStation 2, la PlayStation 2 Slim, la 3 en versión de caja azul, la 3 en versión de caja ploma, la 4 Pro por ahí la tengo, la PlayStation 5. Esta es una expansión para poder darle más memoria y poder tener también mayor capacidad en el juego, ¿no? Tratar de sacarla, ahí está. Y está con su manual de la época. Y aquí te hablé hace un momento que tenía varias Super Nintendos. ¿Ya? Esta, por ejemplo, esta es una Super Nintendo y bueno, todo el mundo la ve. Claro. Y dice, es un Super Nintendo más. No, tiene una característica especial. Tiene un 3 aquí. ¿Ya? Ya, lo que significa es que esta es una versión One Chip. ¿Ya? La One Chip es una versión de la Super Nintendo mejorada con un mejor procesador y que te mejoraba los gráficos. Claro. Pero claro, tú vas y la ves y crees que cuesta igual que una... Claro. ¿No? Entonces, el precio es mayor. El precio es mucho mayor. Okay. Y es bastante buscada también, ¿no? Y estas ya son consolas modernas, ¿no? Si te das cuenta tiene una entrada HDMI, por ejemplo, pero que te acepta cassette de Super Nintendo, ¿no? Lo uso más para cuando me quiero ir a algún lado y quiero llevar algo y jugar, mejor en vez de mover las originales, ¿no? Luego está esta zona, que es mi zona donde están mis juegos que me hacen latir más rápido el corazón. Esos son los juegos modernos, ¿ya? A ver, vamos a empezar con esta que es... Tú me decías la de la... Claro, pero si el arte cuenta, lo recordaba. Es el 2. Este es el original, con todo original, con el cartucho original. Porque también, cuando eres coleccionista tienes que tener mucho cuidado. Te venden a veces la caja, pero te la venden con un cartucho que no es el original. Claro. O a veces el número de serie no corresponde con la caja también. Eso también hay que fijarse entonces. También tienes que tener mucho cuidado con eso. Y eso altera el precio muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el original con su guardapolvos, ¿sí? Y el original. Mira esos artes. De verdad se daban el trabajo de hacer el arte. Claro. ¿No? Se daban el trabajo de hacer el arte ahí. Y bueno, te explicaban todos los movimientos especiales. Y está todo hermoso. De cada movimiento, cada personaje. Y todo, ¿no? Entonces este es el Sonic que te decía hace un ratito, el Sonic CD. Está mi Mario 2 y mi Mario 3 originales con americanos. Está el Super Soccer que lo habíamos visto. Eso ahí. Parece como si fuese... Madera, es madera. ¿Es madera? Sí, es madera. No es una versión original en realidad en Nintendo, pero es una versión que me gustó mucho. Claro. Ya, el juego sí es original, el manual es original, todo. Pero la caja me gustó mucho. Está linda, está muy elegante. Muy elegante, sí. Esto fue un regalo de mi novia. Ahí estás, ¿no? El FIFA
El 98. World Cup 98 dorado, con la edición dorada, con todos sus... O sea, acá, por ejemplo, hace mucho la diferencia en el coleccionismo que tengas todas estas piezas de claro, aquí, ¿no? claro. Eso lo hace mucho más valuado el producto, ¿no? Este sí está completamente sellado. Y así va a permanecer. Y así va a permanecer. Si tú haces así, ya perdió la Claro. 2/3 parte de lo que cuesta. Esta es una edición limitada del Rey León, que es un juegazo. Pero está sellado, y mira, está con todos sus originales, sus sellos originales de Claro. la época y Wow, todo. qué espectacular. Este sí nadie lo había hecho. Luego te hablaba del Mario 2 en disquete. Bueno, lo había puesto, pero eso no está aquí dentro, está ya puesto. Pero este es el Mario 2 en el disquete de Nintendo. Y acá me detengo en dos. Mira, este es el Super Street Fighter de la película, ¿no? Claro, Street con Fighter The Jean-Claude. Movie, con Jean-Claude. Y este es el único juego que está hecho en base a una película que está hecho en base a un juego. Oye, hay un loop, ¿no? Hay un loop infinito Sí. ahí, sí. Exactamente. Entonces, este es el juego, está con todos sus manuales y todo. ¿Verdad? Y está... Pero qué loco eso, ¿ah? Sí, sí. Tiene esa particularidad. Esto acá en el año 90, esta de acá es una versión que salió después, ya. Me encantaría tener la versión original de los años 90. Está sellado, sí, eso sí, está todo sellado, está con el sello de la tienda de la venta, nunca ha sido abierto ni nada. Pero esto tiene una característica. En el año 90, como saben, no existía el internet. A Nintendo se le ocurrió hacer un campeonato mundial. Entonces dijo, ¿cómo hago el campeonato mundial? Y lo que hizo fue, sacó una cantidad, si no me equivoco, algo de 1000 de estos cartuchos. Yeah. ¿Ok? Y lo que hizo fue identificar por país quiénes eran los mejores jugadores. Y les envió por correo el cartucho a su casa. Y todos los jugadores tenían un mes para jugar estos 3 juegos que están aquí. ¿Ya? Estos dos, el Tetris y el Super Mario, los conocemos. Este de aquí, el Road Racer, ese no salió después en cartucho, sino solo estaba acá. Y lo que hicieron fue enviar estos cartuchos a las personas, a todo el mundo, más o menos, no me equivoco, eran algo de 1000, y todas las personas tenían un mes para jugarlo. Ok, Y se iba guardando el puntaje cada uno. claro. Después de un mes, volvías a meterlo en un sobre, se lo devolvías a Nintendo, y Nintendo evaluaba todos los cartuchos y proclamaba el campeón mundial. Ah, mira. Entonces, ese fue antes del internet, ¿no? Entonces, esa es la Cuando historia. no se podía hacer un campeonato online, en otras palabras, para Claro, los chicos no no entiendan. exacto, No no había existía, forma. entonces, bueno, esa fue la forma de solucionar el problema. Claro. Este de aquí, Pero es una lupa. esto es una lupa, exactamente. Pero ¿qué hacía? Se metía el Game Boy acá. ¿Para qué? Porque como las pantallas eran muy chiquitas, lo que hacías era, podías ponerlo acá y poder hacer que se vea mejor, se vea más grande. Luego hay cositas bonitas como esta, por ejemplo. Este es uno de los primeros, la gente lo conoce. Esto los consigues, lo que no consigues mucho es esto, que es el libro original de esto. ¿Qué es esto? Este es el primer hackeador de juegos o cracker de juegos. Ok. Tú lo que hacías aquí era ponías un cartucho, entonces tú ponías el juego aquí, lo cerrabas acá, y esto era lo que entraba al juego. Ok, Y lo que te aparecía era un preview, una pantalla previa donde tú ponías códigos. ok. Cada código, por ejemplo, te daba vidas infinitas o te hacía Ok. invisible. Game Lo difícil Genie. de encontrar es el libro, ¿no? Para cada juego. Acá estaba el juego, ok. estaban los códigos y acá te decía que empiezas con una vida, empiezas con 4 vidas, con 5 vidas, con 31 vidas, así. Ibas hackeando el juego de manera... No, mira toda la cantidad de códigos que había. Wow. Estas, nuevamente, igual que las Ataris, medio entre que era consola o era computadora personal. Su disquetera aquí, su impresora aquí. Ah, con Con impresora. impresora. Y esto lo enchufabas al televisor. Esa es la Family Computer, me decías. Sí, pero acá con algunos accesorios. Acá está el robot. Ese es el que vimos ahí El que en la vimos caja. en la caja, sí. Lo que te permite era levantar cosas, subirlo. Podías operar al robot usando la Family Computer. ¿Ah, sí? No era muy bueno, pero es así. Luego está, en realidad el guante, estas entradas no son de esta es la entrada del Nintendo NES. Ya. Pero era un guante que vimos, ¿te acuerdas del Power Glove que vimos Ajá. allá? En realidad lo que hacía esto, tú te lo ponías por aquí, lo ponías acá
y en vez de jugar con joystick jugaba con los dedos. Ah. Si movías este dedo hacia abajo, saltaba, con el otro corría. Lo he jugado un par de veces y es inhumano. ¿Ah, sí? Sí, muy malo. Pero bueno, es parte de la... Y es algo muy buscado también, sobre todo si está en caja y está en con todos sus manuales y todo, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé, mira, esta es la entrada coaxial del televisor, entonces la enchufabas aquí. Para la y antena, luego ¿no? exacto, y acá podías hacer si querías jugar o podías ver televisión. Ah, ok, Y ok. de acá era un booster o un turbo para que un botón, en vez de que lo apretes 30 veces, apretaras una vez y era como si apretabas 30 y tú podías ir regulando la velocidad y todo, ¿no? Son cositas por ahí raras. Al comienzo me preguntaste qué consola era mi consola más antigua. Claro. Esta es la respuesta. Esta es la International. Luego, vamos a ver cuando la abres. Mira, pues. Qué espectacular. ¿Te acuerdas que las anteriores te dije que tenían la particularidad de que no tenían cartuchos? Claro. Ya, esta parte no tener cartuchos tampoco tiene controles. ¿Y ¿Con juegas qué qué? ¿Con jugaba? las perillas? Con las perillas. Como solamente, entonces ya era eso que jugabas con tu hermano que estabas al costado, Claro. con los codos te empujar, ya Claro. así. Acá empezó eso. Y entonces giraba, acá con esto seleccionabas el tipo de juego que querías, Soccer, squash, practice tenis. que en realidad todos eran un cuadradito que se movía, ¿no? En el Claro. caso del tenis eran dos, uno al frente del otro. Claro. En el caso del soccer eran dos, uno al frente del otro, pero había un huequito donde tenías que ¿Y tirar. era como para dos jugadores? Ajá, exacto. Entonces el jugador 1 giraba la perilla acá, subía, bajaba, y el jugador 2 subía, bajaba y giraba, ¿no? Ahora te muestro una, tengo funcionando. ¿Ah, sí? Ahí, sí, claro. Para que Pero mira, o sea, a ver, yo voy a comentar algo, Ujú. y es que si yo lo veo en cualquier lugar, no me imagino que es una consola. No Exactamente. me imagino. Voy a imaginarme que es de repente algo para medir algo en deportistas, Ah. para evaluar algo. Sí. Qué alucinante. No tenía pinta. No tenía pinta de consola, ¿no? ¿De cuántos años estamos hablando? Esta es del año 1975. O sea, exactamente cumplió 50 años. 50 Acaba de años. cumplir 50 años este año. Esta es la de 50 ¿Esta es la de 50 soles? Exactamente, esta es la de 50 soles. ¿Y cuánto cuesta el precio real, digamos? ¿Cuál sería? Mira, ni siquiera la he encontrado en eBay. Eso ya Claro. le da un valor Un muy alto. plus, claro. Pues depende del mercado donde lo vendas. Hay mercados, luego te cuento una anécdota de mi colección también. Podría estar valiendo $3.000, $4.000 si lo llevas al mercado americano, por ejemplo. Claro, en el lugar Depende correcto, mucho, digamos. En el lugar correcto, ¿no? Claro. También hay gente que te puede ofrecer mucho menos. Claro, Si lo llevas claro. a una cachina, de repente ni 20. Claro, claro, de Pero acuerdo. digamos, si sabes dónde ubicarlo, Increíble, ¿ah? y esta no la he encontrado porque la gran mayoría finalmente la encuentras en eBay y puedes estimarle un valor, pero esta no la he encontrado. Así, y la he buscado en todos sitios. Esta es otra de las consolas, también con la misma lógica, pero con una particularidad. Ajá, igualito, ¿no? Entonces tenías las pistolas ahí, ya si querías jugar escopeta o querías jugar pistola. Y te voy a mostrar algo por acá. Como lo anterior, pero mira, más antiguo todavía. Así, si ibas a jugar, lo pasabas para acá, si querías ver televisión, lo movías para la izquierda. Y esta es la consola. Está impecable. Está hermosa, completita. Impecable. Y esta tiene una característica especial. Se Podías sacar los mandos y tenerlos. Se parecería a la de Wii, pues, ¿no? Claro, Algo. la de Wii te percibía el movimiento, en este Claro. no, acá era así, pero Claro. te permitía hacer inalámbrico el tema. El movimiento acá era así, nada más. ¿no es Todo cierto? lo que hacías, claro. Claro. El rectángulo se movía en la pantalla de arriba para abajo. Ahora te Claro. voy a mostrar una para que veas cómo era la imagen de esa época. Esta de acá, en realidad, como te digo, ya entra un poco en la discusión si es una consola o es una computadora personal en realidad. Yo las considero consolas. Esta es bien conocida, la Spectrum. No es acá en Perú no hay muchas. Y acá era una mini computadora, pero también obviamente jugabas y todo, ¿no? Este es el Claro. teclado, iba a las televisores, mira el cargador, este es el cargador original. Toditito, y esta es la entrada de audio y video. Esta no sé si te acuerdas de esta imagen antigua, esta Sí. había mucho en los Ataris. Sí. Este sí lo recuerdo. Es así, y este de acá. Esta es una Sinclair de la época. Tengo dos Sinclairs de diferentes modelos. Eso por aquí. Bueno, luego estos ya son formas que tratan de replicar lo antiguo desde la Nintendo NES. Esto también es súper valorado, súper querido.
Acá tengo un mando original de la Neo Geo que ahora te voy a contar de esta consola. Luego, bueno, una de Super Nintendo que también la buscan mucho. Todas totalmente funcionales, listas para usar. Por aquí tengo una de la Sega Saturn. Luego, bueno, están las consolas minis. Tengo todas las consolas minis ahí, pero esta, la Commodore 64, no es muy conocida acá. No funciona como teclado en realidad, sino que la original era grande y era un teclado. Y cuando emulan, esta es una mini moderna, tiene HDMI y todo, igual que esta. Pero la hacían de exactamente el mismo modelo, ¿no? Claro. Esta es la Amiga A500, así se llama la consolita. Tú eres el representante de nuestra generación, Ricky, así que sí. Así como Cobra Kai. No voy a quedar mal esto. Claro, no, tienes que darle, sí. Dale. Está dando una paliza. Se acabó. Te luces cuando me juegas soccer, ¿cómo se llama? Me juegas en la Play, ahí te luces conmigo, ¿no? Ahí Ricky me va a vengar, pues. Y esto va en el video, que todos sepan. Intenta, pues. Aunque sea roga por tu vida, perdóname, dile. Cosita. Lo siento, pero había una generación. Sí, hay que hacer respetar esa generación. Sí. Pero qué bacán el hecho de que tengas, ¿no? Sí, por ejemplo, con la moneda. Él ya murió, ya tendría que tener otra moneda para poder continuar. Claro, sí, lo he querido mantener así. Está genial. Igual siempre para los amigos, acá tengo mi bolsita para no cobrarle. Pero sí, me gusta la idea de jugarlo así, ¿no? En realidad esta es una computadora adentro, este no es el arcade real como te expliqué en su momento, ¿no? Esto de acá es por ejemplo, vamos a salir. Esto en realidad lo que tiene es una infinidad de juegos. Claro, multijuegos, ¿no? Multijuego. Claro, entonces, pucha, acá tienes el Pac-Man, tienes todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Por ejemplo, ahí está el Pac-Man. Entonces, en realidad lo que hace es emula el juego real, pero te da, digamos, la sensación, ¿no? Claro. En su momento, con un sitio de más espacio, quiero comprarme un arcade real para ponerle las tarjetas como te mostré. Las tarjetas que tienes. Las que tengo. Se ve genial. Pero sí tengo cómo jugar esas tarjetas. ¿Sí? Ahora te las muestro, sí. ¿Estos son noventeros? Esos son... Creo que hasta ochenteros. Hasta ochenteros, ¿no? Entre 80 y 90, sí, ¿no? Sí, te diría que mira, el del básquet, por ejemplo, ahí está. Pero tú tienes unas joyitas que yo no he visto, ¿ah? Mira, sí, por ejemplo, ahí es de fútbol americano. Espectacular, ¿no? Ya, tiene una característica que es intercambiable en la pantalla. Y cada pantalla es un juego diferente. Acá ya no cambias cartuchos, sino pantallas. Cambias la pantalla. Luego está, bueno, el que ya hemos hablado, el Tetris. Claro, ¿no? claro. Que está ahí, también habían en estas versiones. Hay algunas cosas raras como esta, que esta la tengo inclusive en caja, que estos eran juegos mecánicos, no eran electrónicos, como este. No sé si lo sacas, pero como claro, estos. La dinámica sí la recuerdo. Claro, la dinámica era que tú lo movías así. Lo movías así y esto era un papel que iba girando y se daba cuenta cuando chocabas. Este es fútbol. No recuerdo si está con pila o no, pero sí está. Mira, ahí está. Mira. Ahí está el fútbol. Se supone que eso es como el FIFA que juegan ahora ustedes, igualito. Esta era nuestra versión de FIFA de la época. Esta joyita de acá nunca la había. No sé. Street Fighter en pinball. Qué loco. Esto sí ya es muy Y ahí va a aparecer el personaje. Ahí está el personaje. Y el pinball en realidad lo que eran imágenes ya estáticas que se van iluminando unas u otras, ¿no? Mira, sacaron una versión de Street Fighter para eso. Esta es mi zona Mortal Kombat exclusiva. Que tiene, bueno, el personaje de Scorpion, que es mi personaje preferido. Este es un juego Mortal Kombat. Okay, acá está todo. Desde el Mortal Kombat 1 en Sega Genesis. El mismo Mortal Kombat 1 en Super Nintendo. El mismo Mortal Kombat, pero en una versión extraña, porque esta versión no es la versión normal, es una versión rara. Y acá salió de aquí. Esta versión la conocen, no la valoran mucho. ¿Por qué? Porque Mortal Kombat, ¿de qué se caracterizaba? Se caracterizaba de la violencia, de la sangre, todo lo que había, ¿no?
hizo un pacto con DC Universe para que salgan los personajes. Salía el Joker, salía Superman, salía Batman, salía la Mujer Maravilla, salía bueno, salían todos. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a desarrollar el juego, DC Universe dijo, oye, a Superman no le puedes sacar la cabeza porque pierde todo lo de indestructible y todo. Entonces todos los fatalities de este juego son súper suaves, no hay la violencia característica. Entonces todos los fans de Mortal Kombat se quejan, ¿no? Esta es la Virtual Boy de Nintendo. ¿Ya? Esta es la primera consola. Nintendo la llamó portátil, pero en realidad no es portátil porque la tenías que jugar en una mesa. Pero tiene una característica muy interesante. En realidad es un visor. ¿Qué característica tiene? Lo primero es que es en 3D. Ya, tú veías ahí y adentro veías todo en 3D. Sus problemas eran que solo se trabajaba con color rojo. ¿Ya? Todo es monocromático rojo. Y empezó a generar problemas en los niños en la vista. Inclusive hubo demandas porque se habían quedado ciegos y bueno. Entonces tuvo menos de un año de duración y descontinuaron la consola. Ya esto es año 92 si no me equivoco. Hay una diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Cuál sería la diferencia? La realidad virtual tú ves todo digital, ¿no? Tú te metes en el mundo digital. Mientras que en la realidad aumentada, si quieren me la vean por aquí, tú ves lo que está afuera y lo que hace es agregarle componentes al mundo. Entonces tú estás en tu sala, tú ves tu sala, pero lo que te va a aparecer es cuando tú colocas esto en el suelo, lo que vas a ver es dónde está posicionado. Entonces tiene un sentido de profundidad. Y con esto aquí cumples el sueño de cualquier niño. Prendes la espada y tú ves el láser de la espada aquí y te aparece un Sith en este caso y peleas contra él así en tu sala. Eso es espectacular. Es una consola muy rara, no creo que mucha gente la conozca. Se llama la HyperScan. No es tan antigua, si no me equivoco es año 2004 o 2005, pero tuvo una característica bien rara, ¿ya? Esto que ves acá no es adorno, ¿ya? Lo que hicieron fue, quisieron volver a la época de que coleccionaba figuritas y estas cosas. Y lo que hacían era te vendían el juego en un CD que lo colocabas aquí, en esta parte de aquí. Pero cuando comprabas el juego no tenía muchos personajes y tú lo que hacías es ir a una tienda, comprabas sobres y en los sobres venían los personajes y coleccionabas los personajes. Pero para poder jugarlos tenías que pasar la tarjeta que te habías comprado y la escaneabas por aquí. Y recién de que te leía el escáner te aparecía el personaje en la pantalla y podías jugar con él. Y puedes ver aquí las tarjetas. Y ahí están. Estas son las tarjetas que se escaneaban. Que se escaneaban en esa parte de ahí. Entonces ahí está la Super Nintendo Mini, la PlayStation 1 Mini, la Switch, que es la que ya todos conocen, la Nintendo NES Mini, la Wii U. Todas esas las tengo para usarlas con el videojuego. Son las que más digamos juego. Este es como una loncherita así. Y ahí está el libro, y así juegan los niños de esa época. Esta es una consola y cada página es un juego diferente. O ahí según lo que tú querías, ¿no? Tratando de que no te piquen de ir hasta arriba, pero que no te piquen las aves, en este caso. Tu colección es definitivamente enorme. Y estoy seguro que ha faltado tiempo. Estoy completamente seguro. Bueno, me comentabas, cuando conversábamos por interno, que las personas podrían eventualmente visitar aquí el museo. Sí, como una previa coordinación. Esta en realidad es una colección privada. Como te digo, lo he venido juntando desde que era chiquito, pero el día que quieran alguien conocerla, conocer un poco la historia, porque más allá de los objetos en sí, lo bonito es lo que está atrás de ellos y la historia de eso, ¿no? Entonces sí, me escriben por directo al Instagram, y con todo gusto podemos coordinar una recepción y poder mostrarles todo, ¿no? Así que ya saben, bueno, escriban, sigan primero en Museo Gamer Perú, escríbanle para que puedan ver y seguramente van a conectar, ¿no?, con el momento que les ha tocado vivir. Si vienen con los hijos, como en el caso de los míos, Ricky les puede dar una katana para que aprendan a respetar. Nos vemos, amigos, dejen su comentario, tú también, dilo nomás. Chao.